¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la clase de dinámica. En esta fecha vamos a abordar el capítulo número 5, la continuación del capítulo número 5, que es el movimiento circular, perdón, la dinámica circular, y que es una consecuencia del movimiento circular. Hasta la anterior clase ya habíamos visto lo que es dinámica circular, perdón, dinámica lineal y habíamos visto principalmente las tres leyes de Newton, primera, segunda, tercera ley de Newton. Habíamos conocido bastantes aspectos teóricos de lo que es dinámica lineal. Hemos hecho bastantes reflexiones y hasta este punto estamos preparados ya para abordar lo que es el movimiento circular conjuntamente con la dinámica del movimiento circular. En el gráfico pueden observar que tenemos un engranaje como tal, tenemos un engranaje el cual representa perfectamente lo que hacemos nosotros en movimiento circular. ¿De qué se trata esto? El movimiento circular de un objeto. Hasta las anteriores clases nunca habíamos explicado la causa del movimiento circular, qué es aquello que lo produce y qué mantiene el movimiento circular. En esta clase vamos a profundizar en los conceptos de dinámica lineal aplicados a dinámica circular. El engranaje, estos engranajes bien representan un caso real del uso de la dinámica circular. En la práctica, en el día a día, se pueden dar cuenta todos ustedes que nosotros siempre utilizamos maquinaria, instrumentos, equipos construidos bajo el principio del movimiento circular, lo cual tiene su propia mecánica y dinámica para operar. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Las agujas y manecillas de un reloj tienen comportamiento circular y hay una dinámica circular en todo esto. El movimiento aproximado del Sol y la Tierra alrededor de cada eje, la Tierra alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra, nos dan específicamente los ejemplos concretos del movimiento circular. Ahora, nos vamos a profundizar un poco más en lo que es dinámica circular, específicamente partiendo de lo que es la primera ley de Newton. Sabemos que una partícula que se está moviendo en forma rectilínea permanece de esa forma rectilínea, moviéndose a velocidad constante o estando detenido. A esto se llama, si recordamos, el principio de inercia, que es prácticamente la primera ley de Newton, la ley de la inercia. La primera ley de Newton nos explica que todo objeto que está detenido quiere seguir detenido. Todo objeto que está moviéndose en velocidad constante, en línea recta, quiere continuar bajo este tipo de movimiento. Prácticamente de eso es lo que se trata el movimiento, la dinámica circular. Ahora bien, eh, algo que quiero comentarles es específicamente sobre las leyes que vamos a utilizar para estudiar el movimiento, la dinámica circular. Primero, partimos de la ley de la inercia. Sabemos que todo objeto detenido quiere continuar detenido. Segundo, vamos a aclarar que la dinámica circular es parte de la mecánica que estudia las condiciones que deben cumplir una o más fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste realice un movimiento circular. Había una reflexión de la anterior clase, o la clase, perdón, de movimiento circular, donde habíamos dicho, si la tendencia del movimiento de cualquier objeto es ir en línea recta o estar detenido, ¿cómo es posible que tengamos movimiento circular? Tiene que haber algo que nos obligue a nosotros a permanecer en ese movimiento circular, a permanecer o estar sujetados a un movimiento circular. En este caso, del ejemplo de la Tierra rotando alrededor del Sol, hay una fuerza que es la fuerza de atracción gravitacional, la cual prácticamente realiza el trabajo de sostener o mantener el movimiento circular. Vamos a apoyarnos en algunos conceptos muy importantes y directos para estudiar el movimiento circular y la dinámica circular. ¿Cuáles son? Primero recordamos
que todo movimiento circular tiene dos componentes de aceleración. ¿Cuáles son? La aceleración normal, que es esta de acá, que está dirigida siempre al centro de rotación, y la aceleración tangencial, que es la aceleración que está dirigida perpendicularmente al eje de rotación, que se refiere prácticamente a qué velocidad está rotando un objeto en movimiento circular. Entonces son dos, aceleración normal y aceleración tangencial. Hay una que es estrictamente necesaria para que exista el movimiento circular. Recordamos cuál es la aceleración normal. La aceleración normal debe existir siempre para que nosotros tengamos movimiento circular. Si no hay aceleración normal, no hay movimiento circular, porque la aceleración normal es como una cuerda que agarra al objeto y lo obliga a entrar en movimiento circular. De otra forma, esto no es posible. La aceleración tangencial, por otro lado, puede o no existir en el movimiento circular. Si existe, significa que está en un movimiento circular uniformemente variado, y si no existe aceleración tangencial, estamos en un movimiento o en un caso de movimiento circular uniforme. Eso recordando lo que es movimiento circular. Ahora bien, para el movimiento circular uniforme necesitábamos recordar estas dos ecuaciones más. La aceleración normal, es decir, aquella que está dirigida al centro del eje de rotación, es igual a la velocidad tangencial en cierto instante del tiempo al cuadrado dividido entre el radio, o equivalente a decir que es igual a la velocidad angular al cuadrado del objeto en rotación por el radio de rotación. Con estos dos parámetros o ecuaciones que hemos recordado, vamos a hablar ahora de la fuerza centrípeta. La dinámica circular es una extensión de los conceptos de dinámica lineal y movimiento circular, lo cual nos hace llegar a la conclusión de que para que exista el movimiento circular, todo objeto debe experimentar una fuerza centrípeta. Como su nombre lo dice, la fuerza centrípeta se encarga específicamente de sujetar a cualquier objeto que está en movimiento circular hacia el centro de rotación. Si la fuerza centrípeta no existiese, de igual forma, no se puede obligar a un objeto a mantener el movimiento circular. Aquí les voy a dar un ejemplo que ya lo habíamos visto antes. Si ustedes pueden llegar a atar una cuerda por un extremo y al otro extremo atan un objeto muy pesado como una piedra o algo que tenga peso y lo hacemos rotar en movimiento circular. En el momento que alguien llegue a cortar la cuerda, el objeto va a salir disparado en línea recta. Eso es por la primera ley de Newton, por lo cual la fuerza centrípeta es equivalente a esa cuerda que obliga a un objeto a entrar en movimiento circular. De eso se trata. Ahora, la fuerza centrípeta también, como su nombre lo dice, es una fuerza que tiene carácter vectorial, está dirigida hacia el centro del eje de rotación y además está conformada por la sumatoria de todas las fuerzas radiales. Los vectores o fuerzas radiales son aquellos que están dirigidos todos hacia el centro del eje de rotación. Actúan sobre un objeto que está en movimiento circular, puede venir en muchas direcciones, pero al final la fuerza radial es aquella que está dirigida al centro de rotación. Esta fuerza radial o todas las fuerzas radiales son encargadas de obligar al objeto a entrar en movimiento circular y cambiar constantemente su trayectoria, de una trayectoria lineal que debería tener a una trayectoria circular. ¿Qué más? El movimiento circular uniforme, debido a la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta tiene la dirección de la aceleración normal y está en función de la masa del objeto. Veamos esta ecuación. La fuerza centrípeta es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Si yo digo que la fuerza centrípeta es una fuerza dirigida hacia el centro de rotación, es decir, tiene esta dirección, va a estar conformado de acuerdo a la segunda ley de Newton como fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta, y esto sería igual a masa por aceleración normal. En este caso, la aceleración normal es igual a la aceleración centrípeta por esta ecuación que conocemos. Esto va a ser igual a velocidad tangencial al cuadrado entre radio.
¿Qué más podemos decir? La actuación de la fuerza centrípeta o la fuerza centrípeta siempre es radial, eso debemos recordar. Es decir, que está dirigido hacia el centro del círculo, si lo vemos geométricamente. Generalizando el caso anterior, tenemos esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación muy importante, esta de acá. Esta ecuación me está diciendo que la sumatoria de todas las fuerzas radiales o centrípetas es igual a la masa total por la aceleración centrípeta. Esta ecuación es una ecuación que está extendida del movimiento, de dinámica lineal. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero acá estamos extendiendo esa misma ecuación y ese mismo criterio a decir que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Todos los principios, las ecuaciones y las leyes que se han visto hasta ahora son válidas para el análisis del movimiento y dinámica circular. La ecuación de la segunda ley de Newton se extiende ahora a la dinámica circular diciendo la nomenclatura de que fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Con esta ecuación prácticamente podemos resolver la mayor parte de todos los ejercicios de dinámica circular. Es una ecuación muy importante para el análisis de la dinámica lineal y la dinámica circular. ¿Qué más? Esta ecuación es consecuencia de la segunda ley de Newton y se debe analizar para todas las fuerzas que tienen la misma dirección que la aceleración centrípeta. Aquí vuelvo a este gráfico. La aceleración tangencial servirá o aportará en algo en la fuerza centrípeta. La respuesta es no, porque esta es una fuerza que está directamente en sentido perpendicular a la aceleración centrípeta, por lo cual no aporta directamente en esta ecuación. ¿Qué más? Aquí hay un ejemplo que quisiera que lo resuelvan ustedes en sus casas de un análisis que podemos hacer de un carro que está en movimiento circular a través de una pista circular y con un ángulo de elevación de la pista o de la carretera. Por si acaso, a este ángulo de elevación se le llama peralte. Algunas veces en los exámenes se tiene un peralte de 10 grados y no sabemos qué es peralte. El peralte es estos 10 grados de elevación del camino, la carretera o el asfalto, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que hacer un análisis de fuerza un poco más completo. Lo dejo para que ustedes lo realicen, por favor, en sus cuadernos, hagan el diagrama de cuerpo libre de este objeto. El ejemplo como tal es un ejemplo muy concreto, muy conciso y muy importante también para realizar un correcto análisis de diagrama de cuerpo libre. Háganlo, por favor. Si tienen dudas o no han podido realizarlo finalmente, me escriben para que les ayude con algunas cosas. ¿Qué más? No me voy a detener en el ejemplo, obviamente esto más corresponde a un ejemplo práctico. Vamos a continuar con la parte teórica, que es este slide adicional para concluir lo que es dinámica circular. El capítulo es sumamente corto, no tiene mucho detalle de teoría, pero sí tiene una gran aplicación o gran aplicatividad. Los exámenes pueden entrar un ejercicio de movimiento circular combinado con dinámica circular y también combinado con dinámica o movimiento lineal. Si se dan cuenta, la complejidad de los problemas puede ir aumentándose a medida que vamos aumentando cada tema o cada capítulo. Esto es así y esto es correspondiente o en correspondencia a lo que les dije al inicio de las clases, que todo lo que vayamos aprendiendo en el semestre en la asignatura tiene que ser un aprendizaje acumulativo. No es que aprendemos vectores y para el siguiente examen o para el siguiente capítulo nos olvidamos. No es así. Aquí necesitamos acumular todos estos aprendizajes y sumarlos. Y por consiguiente va sumándose también la complejidad. ¿Qué más? Continuamos. ¿A qué se llama una pseudofuerza? Si empezamos por la nomenclatura o significado,
Esto de pseudo o pseudo directamente hace referencia a algo que es como que realmente no existe en la realidad. Puede llegar a ser algo falso, algo que no tiene mucha relevancia y algo que no corresponde en la realidad. Ahora, si hablamos de pseudofuerzas, me está diciendo el concepto que se refiere a fuerzas que no existen en la realidad, que son fuerzas falsas. Entonces, ¿qué podemos decir de una fuerza? Para sistemas rotatorios se refiere a sistemas que están en movimiento circular, existen dos fuerzas ficticias o pseudofuerzas considerables. Número uno, una fuerza conocida como la fuerza centrífuga y la segunda conocida como la fuerza de Coriolis, que son mencionadas en muchos libros por si acaso, pero realmente las mismas no son reales por la tercera ley de Newton, por lo cual son llamadas pseudofuerzas o donde pseudo es igual a falso. En realidad no existen, pero vamos a hablar acerca de ellas. ¿Qué significa? La fuerza centrífuga como tal. La fuerza centrífuga se trata de una fuerza que una persona que viaja en movimiento circular puede llegar a experimentar, pero no es real. Vamos a tomar este ejemplo de un ciclista que está yendo en dirección, viniendo o yéndose sobre una ciclovía que está en trayectoria circular. Sabemos que por la segunda ley de Newton, este ciclista, tanto la bicicleta como la persona, experimenta una fuerza centrípeta dirigida hacia el centro de rotación. También tiene su correspondiente peso y la adherencia de las llantas de la bicicleta hacen que el ciclista no se salga de la pista, es decir, no resbale. ¿Qué más? A esto podemos añadirle la existencia de una fuerza centrífuga, que cómo se experimenta en la realidad. Si hablamos del ejemplo de que una persona o alguna vez ustedes incluso han estado en un vehículo y el vehículo toma una curva cerrada y lo toma a gran velocidad, ocurre que en el momento de experimentar ustedes la curva, cada persona dentro del vehículo experimenta algo como que un empuje hacia afuera. Es como que el vehículo toma la curva y ustedes se quieren salir del vehículo. A esa fuerza anteriormente o antiguamente se lo conocía como la fuerza centrífuga. Incluso hay equipos que se llaman de esta forma, como una centrifugadora. Pero sabemos que en realidad la fuerza centrífuga no existe. Es una reacción de la fuerza centrípeta. La única razón por la cual ustedes van en un automóvil y tomando una curva experimentan la sensación de salirse del vehículo es por la reacción a la fuerza centrípeta y cumpliendo también la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Es decir, el automóvil está tomando la curva, cambia su trayectoria y dirección y ustedes, como objetos independientes, intentan seguir en la dirección de línea recta. Entonces es como que si experimentaran un empuje diferente a la trayectoria del vehículo. Pero aclaramos, esta fuerza en la realidad no es una fuerza real, por lo cual no lo podemos sumar en las ecuaciones del análisis de movimiento circular y dinámica circular. Esta pseudofuerza se explica por la primera ley de Newton, debido a todos los cuerpos tienden a mantener o a llegar a un estado de reposo en movimiento rectilíneo uniforme o a velocidad constante. Obviamente el ejemplo se exagera más cuando tenemos un objeto que está detenido. Para todo objeto que está detenido ocurre que tenemos que primero acelerarlo y luego recién aplicar esta pseudofuerza. Es más complejo, pero para un objeto que ya está en movimiento circular, esta fuerza se experimentaría de forma casi real, pero sabemos que es una reacción. Entonces, con esto aclarado, vamos a pasar a explicar lo que es finalmente la fuerza de Coriolis. Esta fuerza de Coriolis, ¿qué es lo que representa? La fuerza de Coriolis, en 1935, Gaspar Gustave publicó un trabajo titulado Sur les équations du mouvement relative des systèmes de corps, algo relacionado a las ecuaciones del movimiento relativo de los objetos.
En él se afirmaba que las leyes del movimiento solo podían aplicarse a un sistema de rotación si se las corregía agregándoles una fuerza extra que permitía que todas las ecuaciones dieran resultados correctos. Matemáticamente esa es la explicación, pero este factor de corrección es en realidad una aceleración. Hoy en día la conocemos como aceleración de Coriolis. La fuerza de Coriolis es siempre perpendicular al eje de rotación, es decir, actúa desviando el ángulo recto del movimiento. ¿Cómo se puede explicar esta aceleración de Coriolis? Cuando ustedes ven, por ejemplo, la rotación del agua en un inodoro, por ejemplo, o en un punto de fuga, cuando ustedes sueltan la cadena en un inodoro, el agua tiene un sentido de rotación. Esa agua que tiene ese sentido de rotación, es producido por la fuerza de Coriolis y prácticamente es producido debido a que la Tierra está en rotación, tanto en rotación a través del Sol como en rotación a través de su propio eje. Pero nosotros no lo sentimos porque todo es a velocidad constante. ¿Qué ocurre en la realidad? Si la Tierra estuviese detenida, completamente detenida, y no estuviese en movimiento, en realidad lo que ocurriría que cuando soltamos la cadena de un inodoro, el agua debería entrarse de forma directa, en una sola dirección, que está dirigido hacia el centro de la Tierra. Pero por esta fuerza de Coriolis, tanto en el polo sur como en el polo norte, el agua tiene un sentido de rotación que corrige este movimiento circular de la Tierra. En la antigüedad, si uno hacía este experimento, como que no teníamos forma de demostrar de por qué el agua tiene rotación en un inodoro. Por si acaso, esta rotación depende de la ubicación geográfica. Son muy perceptibles en los polos de la Tierra, polo sur, polo norte, pero son imperceptibles a nivel de la línea del ecuador. Es decir, el agua a nivel del ecuador debería fluir de forma directa hacia el inodoro, no debería tener este efecto de Coriolis. Ahora, como les comento, este efecto de Coriolis se debe principalmente a la rotación, o a que estamos en rotación. Entonces no es una fuerza real. No voy a profundizar más en este párrafo de acá, porque esta parte es referencial solamente, no va a entrar en el examen, pero sí nos sirve para saber que existen en la realidad, que el movimiento circular y dinámica que analizamos en este capítulo tiene algunas restricciones, por lo cual concluimos que no existe fuerza centrífuga ni existe fuerza de Coriolis. ¿Ok? ¿Qué más? Hasta acá habríamos concluido el análisis de dinámica circular y el siguiente capítulo sería estática. Ahora, quiero comentarles lo siguiente a modo de finalización. Decirles que esta ecuación es la ecuación más importante de la dinámica circular. Es muy parecida o es prácticamente de la misma nomenclatura que el movimiento lineal, la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, si se dan cuenta, esta es una conjunción de las ecuaciones del movimiento circular conjuntamente con dinámica lineal y resulta en una ecuación de dinámica circular. ¿Ok? Esta sería la parte teórica del capítulo. La aplicación tanto de dinámica lineal como de dinámica circular es bastante amplio. Con las dos ecuaciones, con las tres leyes de Newton y con todo aquello que hemos aprendido hacia atrás de cinemática y de vectores, tenemos un alcance muy amplio de ejercicios y aplicaciones, tanto para ver, aplicar y también para resolver. Entonces voy a continuación de estos videos también les voy a dejar los links de los videos de ejercicios resueltos para que vayamos viendo, y también les voy a dejar la práctica para que lo solucionen hasta la siguiente semana, que sería la semana que finaliza hasta el 15 de mayo del 2020. Ya, eso sería todo por ahora. Muchas gracias, esperando que todos estén bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.